Voy caminando a conversar con Julio Piumato de la CGT a Sopardo. ¿La CGT? Bueno, a Sopardo, Moyano me dijo la Sopardo y la Balcarce. ¿Eh? El jueves pasado Hugo Moyano me dijo la Sopardo y la Balcarce. Pero la CGT es la única. La CGT tiene estatutos, se ha normalizado conforme a los estatutos de la misma CGT, cumpliendo los tiempos, cumpliendo la ley. Y bueno, la conducción que ha surgido. El mandato vencía el 14 de julio, el 12 se hizo el Congreso. Hoy Mario Isi se acusó de traidores. Hoy Mario Isi, en el acto que tuvo la presidenta. Mario Isi. Bueno, fue intendente de José Paz. No hay que dar por el pito más de lo que el pito tiene, ¿no? Digamos. Pero estaba la presidenta en el acto. Pero son chicanas baratas, ¿Quién es Mario Isi? Mario Isi es una persona que tiene la intendencia, digamos, administra la miseria. ¿Sabe cuánto le paga a los trabajadores municipales? Se dice peronista, los hambrea. Tiene casi 18.000 o 17.500 planes de trabajar, esta cooperativa, que cobran migajas además. Es un negrero, digamos. ¿Qué clase de peronista es? ¿Qué entidad puede tener lo que diga un personaje de este tipo? Y cuando hace vivienda con la plata del Estado, la reparte entre la familia, los amigos, las novias de los amigos. Entonces, no tiene autoridad moral para criticar, y menos a Hugo Moyano. Y menos a Hugo Moyano. Son trayectorias totalmente diferentes, así que... Pero lo que pasa es que lo mandan a todos a hablar en lugar de discutir. Como no hay argumentos para dialogar, esto Moyano lo explicó bien. Cuando hablamos de Gran Bretaña, decimos que los piratas no hablan porque no tienen argumentos para defender la soberanía. ¿Por qué no se dialoga con los reclamos del movimiento obrero? Porque no hay respuestas. No hay respuestas. Ahora, Caló dejó la puerta abierta y como diciendo, hay temas para discutir con Moyano y sentarnos a hablar con Moyano. Pero si Caló jamás. Caló representó a la UOM los últimos 2 años en la CGT. Jamás dijo algo diferente a lo que pensó el resto del Consejo Directivo. Jamás discrepó. Entonces, bueno, preguntarle a Caló, digamos. Preguntarle a Caló. Acá hay todo un manejo para acotar la discusión de los problemas de los trabajadores, que los sintetizan y sacar al dirigente que mejor los representa. Bueno, han sido funcionales a esas presiones y a esos intereses. Bueno, la fotografía te da la CGT de los 90. Nadie puede pensar, ningún trabajador puede pensar que con esos personajes dirigiendo al movimiento obrero, a cualquiera le viene a la memoria lo que vivió en los 90, lo que vivió con De la Rúa, y dice uno otra vez esta historia, bueno, no la queremos. Ningún trabajador la quiere, la foto de la presidenta con Gerardo Martínez, con una investigación en ciernes, con un legajo... Pero no es el único, hay unos cuantos. ¿De aquella época? Y de aquella época hay unos cuantos. Y dígame, ¿quiénes? No, hay unos cuantos. ¿Pero parece más legajo, dice usted? Sí, hay unos cuantos. Pero bueno, pero es así. Entonces, dirigentes que no tienen autoridad moral. La presidenta cuando habló el año pasado y decía que le iban a ver en los años de la flexibilización a pedirle que votara contra los trabajadores, no lo nombró. Pero estaba hablando de estos dirigentes. Entonces, ¿con qué cara le van a exigir a la presidenta lo que reclaman los trabajadores? Entonces es mucho más cómodo tener dirigentes sindicales en un momento donde la realidad de la profundización de la justicia social quedó en las palabras, quedó como una promesa de campaña. Hoy se ha abandonado ese tema. Acá se hablaba mucho de los decibeles y todo. Y hoy lo dijo la presidenta también. Esto es bueno decirlo. Porque si uno divide la franja de cómo está repartida la riqueza, nosotros vemos claramente que entre el 2003 y el 2007 hubo una gran transferencia de ingresos de los sectores concentrados a los sectores de ingresos medios, por las convenciones colectivas de trabajo, todas las medidas proactivas que hizo en ese momento Néstor Kirchner, generó toda una bonanza. Al haber más salarios, se generó más empleo, se movió el comercio, se movieron las actividades de los profesionales, independientes y todo, y bueno, y eso se ve en la cifra, pero los sectores más excluidos prácticamente no modificaron su condición. Se redujo muy insignificante fue la reducción. Y desde el 2009, con la asignación universal por hijo, se produce un mejoramiento
del sector más expuesto, del sector más necesitado. Pero no es a costa de los sectores más concentrados, sino a costa de los trabajadores. Eso no es peronismo. Hoy todos recordábamos Evita. Evita, la justicia social, le sacaba a los que más tenían para que todos estén, para que todos se vean beneficiados. Hoy se plantea que lo que tenemos que ser solidarios son los trabajadores con los que menos tienen. Y los que se la llevan con pala, se la siguen llevando con pala. ¿No notas, Julio, que se está...? Pero ¿me entendés cómo es la cuestión? Entonces, ese es el problema. Este es el cuello de botella que tenemos hoy. Yo también tengo que de ciertos sectores se fomenta. Hablamos de España. Vos fíjate, España. Vos fíjate España, por ejemplo. No, el ajuste español, el ajuste español. Con el ajuste español, arrancan de allá arriba. Nosotros estamos acá abajo. Ahora llegan al IVA que tenemos nosotros 21%. Antes. Ahora llegan al IVA. El 21%. Nosotros ese IVA que metió el neoliberalismo. 78. Si tenemos un gobierno nacional y popular, ¿cómo no se modificó todavía en 9 años? Es tiempo de discutir. Lo que decía Carlos, es urgente discutir impuestos, pero más vale que sea. Urgente. ¿Cómo vas a financiar la asignación universal pagándole? Pero por eso yo decía que acá no se discuten los temas reales. Acá es como que los temas cotidianos. Y por eso salen a agredirla a Moyano, a decir tonterías, a inventarle nuevos amigos, todo un discurso, porque es la forma de esquivar la discusión de los problemas. Pero yo también noto que se fomenta una interna gremial. Obviamente. Desde ciertos sectores se fomenta una interna gremial. Obviamente, porque hay que debilitar. Porque si no, los trabajadores reclaman. La lucha por la... Acá pasó Perón por la Argentina. Perón y Evita. Entonces, el horizonte de la dignidad que Perón y Evita dejaron en la conciencia de los hombres y mujeres, los trabajadores, los más humildes de la Argentina, aún aquellos que no lo hayan vivido, es extremadamente profundo. No alcanza la inclusión social, no alcanza solamente con comer. Conlleva la dignidad, conlleva un montón de principios. Y el que no tiene dignidad, no tiene libertad. Pero Julio, ustedes son estudiosos de la historia, yo sé que ustedes son estudiosos del peronismo, pasaron Perón y Evita, antes fueron 100 años de un gobierno Saúl-Irigoyen, después tuvimos gobiernos militares que fueron de lo peor, pocos gobiernos democráticos que fueron derrocados automáticamente. El propio Perón, cuando lamentablemente falleció en el 74, después a Isabelita la derrocaron de una manera vil, con la peor dictadura más sangrienta. Pero vos fíjate, en esos 2 años... El trabajador alcanzó, el salario real del trabajador alcanzó el punto más alto de su historia. Estamos lejísimos. Y además, en el reparto de la riqueza, en solo un año pasó al 47% real, porque ahora se mide de otra forma, y ahora es medio trucho la medición de la participación del salario y del capital, ¿no? Pero no es responsabilidad de este gobierno, viene cuando se volvió a medir a 15 años. Los convenios son de 75. Sí, pero por eso te digo. Entonces, ese breve interregno con lo convulsionado que fue y todo, bueno, ahí se vio el peronismo, porque la recuperación fue... ¿Y después qué pasó con el peronismo? Y después el peronismo es... Fue Menem, porque Menem era peronista. Pero no era peronista, porque el peronismo no es decirse peronista, es practicar la doctrina de Perón. Pero Julio, Menem llegó al gobierno como peronista, sí, bueno, pero no es... subió y se lió con Alzogaray. Obviamente, pero eso no fue una política peronista. Si hizo bolsa a los trabajadores, si vos decís peronista, porque se sacó la misma foto, porque es la misma foto, todos años más jóvenes, que sacó la presidenta el otro día, son los mismos dirigentes que firmaron y dieron el acuerdo para entregar los derechos a los trabajadores a cambio de prebendas personales o individuales. ¿Pero este gobierno es peronista, Julio? ¿Esta presidenta es peronista? Y yo creo que si es peronista tiene que dar respuesta a los trabajadores. ¿Es peronista o no es peronista, juicio suyo? A mí, algunas cuestiones, cuando ataca al movimiento obrero, Perón jamás hubiera dividido el movimiento obrero. Para usted no es peronista la presidenta. Perón jamás hubiera dividido el movimiento obrero. Yo siempre dije que Néstor Kirchner fue el más peronista después de Perón. Y pensaba lo mismo de la presidenta. Hoy, en el último año, estoy viendo que está modificando, está cambiando su apreciación de la cosa. O se desperonizó, o a lo mejor es más sincera. Tendríamos que discutir el tema, que no se discuta con los trabajadores. Mira, hoy todo el mundo hablaba de Evita. Evita que te decía, Evita que te decía que es inconcebible el justicialismo sin
el movimiento obrero como columna vertebral. Y también es inconcebible el movimiento obrero sin el justicialismo. Esta es una realidad. Evita renuncia en la CGT, ante la CGT. Obviamente, y Evita elige descansar su cuerpo en la CGT, pero Evita estaba todo su día, estaba con los trabajadores, era un puente de amor entre Perón y con el pueblo. Evita dijo, yo dejo de lado todo el tema y dedicó su vida, esos pocos años. Pero pensemos, llevamos 9 años de gobierno. Evita vivió 6. Cuando murió Evita, había justicia social plena en Argentina. Fueron 6 años de una revolución la más profunda que vivió la Argentina. Entonces, ahora hablamos 9 años y todavía tenemos que esperar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se la sigan los mismos sectores llevándose con pala? No, es momento. Para nosotros esta etapa era la etapa que entendíamos, por eso coincidíamos con el diagnóstico, la profundización, que había que profundizar. Y nosotros, todas las cosas que estamos planteando, son cosas, no son instituciones del peronismo, son políticas que establecieron los liberales, los neoliberales. Ahora, el tema, el impuesto al trabajo, eso viene de antes. No fue algo que lo que pasa es que como se aplica y se acható el mínimo no imponible, hoy es un impuesto al trabajo. No lo cobran los grandes gerentes solamente, lo cobra cualquier trabajador. Es muy fácil llegar. La asignación familiar era universal para el peronismo. La justicia social estaba dada que al ser una suma fija te permitía que fuera más importante para el que menos percibía. Pero ¿qué cambió todo en un año cuando ustedes apoyaron a la presidenta un año? ¿En qué cambió para que ustedes hoy se paren en la... No, nosotros no nos paramos. Es el gobierno que se para enfrente a nosotros. ¿Me da un minuto? Hacemos una tanda cortita. Ya venimos.